tomar un descanso. Me ha dado la oportunidad de poder traer la palabra en el día de hoy. Y los quiero invitar a ir a Primera de Reyes, capítulo 17. Y el título del mensaje es Dios entrenando a los hombres y el hombre dando un paso de fe. Entonces vamos a leer los primeros 7 versículos. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 hasta el 7. Después vamos a seguir avanzando. Entonces Elías, tesbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias primeramente por tu palabra, y te damos gracias también por el privilegio de poder estar aquí para aprender más sobre tu palabra, y también estos grandes hombres de fe que han dado ese paso tan importante de seguirte las instrucciones que tú le das, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdame en esta mañana, Señor, a presentar tu palabra fielmente, que sea tu palabra que salga de mi boca y no la mía. Que el Espíritu Santo me dé el poder y la sabiduría para hacerlo de la mejor manera posible. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de entrar en eso, vamos a hacer un recorrido, ¿no?, de los hombres que Dios ha usado durante toda la historia. No vamos, imposible nombrarlos a todos, pero vamos a nombrar algunos personajes muy importantes, como Abraham. Vemos Dios dando órdenes a Abraham que saliera de la tierra donde él vivía, que dejara su parentela y que se fuera de ese lugar. Y Abraham, sin saber a dónde iba, pero tampoco él expuso su idea de saber a dónde Dios lo iba a llevar. Él no pidió un plano, no pidió un rumbo, él simplemente obedeció y salió. ¿Eso qué es? Un paso de fe. Un paso de fe, ¿no? Y es muy importante. ¿Qué es la fe en sí misma? Es la confianza en Dios. Eso es la fe, confiar en Dios y tomar el paso correcto. Y también podemos ver a Moisés, otro hombre que Dios ha escogido. Moisés pasó 40 años en el desierto para que Dios lo usara después de esos 40 años para librar a su pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué Dios manda a los hombres al desierto? Vamos a verlo después. Pero Moisés pasó 40 años en el desierto. No es poco. José en Egipto. José fue llevado a Egipto. Y él
era un hombre de Dios. Él confió en Dios. Él vivió por fe, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de toda aquella cosa que él tuvo que enfrentar en su vida cuando él fue llevado a Egipto. Era tremendo, era horrible para él. Pero Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan. Dios siempre tiene un plan. Y Dios siempre ha usado a los hombres para llevar a cabo su propósito. Desde el principio y lo va a hacer hasta el final. Siempre Dios va a usar a los hombres. Y entonces también Josué, que estamos estudiando, ¿no? Un hombre de fe. ¿Por qué? Porque él cuando se fue cruzaron el Jordán y fueron a ver la tierra que Dios ha mandado, y ellos fueron los únicos, Josué y Caleb fueron los dos únicos que vinieron, ¿no? Y dijeron, sí que podemos, sí que podemos. ¿Por qué? Porque confiaban en Dios. Su fe estaba puesta en Dios, no en sí mismo. Muchas veces el hombre falla cuando él se pone a sí mismo por delante, ¿no? Porque el hombre es incapaz de llevar a cabo todas estas cosas que Dios nos manda. Y también podemos ver a Juan el Bautista. Juan el Bautista predicó el Evangelio de Cristo por 2 años en el desierto. Ahora, ¿por qué Dios entrena a los hombres? ¿Para qué? Porque ¿quién de aquí alguno ha hecho la mili? Yo cuando yo hice la mili, ya no era tan duro como antes. Pero mi hermano mayor hizo la mili y él contaba lo que tenía que pasar. Y tú cuando entras al cuartel, lo primero que te van a decir, no voy a decir lo que es, pero imagínatelo, lo dejas colgado afuera en el alambrado. Cuando entras aquí, tú no eres nadie. Tú no eres nadie. Tú vas a hacer lo que nosotros queremos. Y era entrenamiento durísimo. ¿Por qué tenían que entrenarse? ¿Para qué? Para la batalla. Para la batalla. Por si hay alguna guerra, si los enemigos te llegan, ¿no? Tenemos que estar preparados. ¿No? Y así Dios prepara también a los hombres, sus hombres. ¿Por qué? Porque va a haber batalla, ¿no? Y esas batallas son batallas espirituales. Y es tremendo como Dios usa a los hombres para prepararlos, ¿no? Para enfrentar la batalla, ¿no? Y también los hombres estaban dispuestos. Todos estos hombres que hemos mirado estaban dispuestos. ¿Por qué? Porque confiaban en el Señor, en esa batalla espiritual. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Él estaba dispuesto a cumplir las órdenes de nuestro Señor. Y nosotros también muchas veces tenemos que decir, heme aquí, úsame a mí. Yo en mi vida como cristiano he pasado muchas veces al frente, ¿no? Dando ese paso de fe. Y quería servir al Señor, siempre buscaba de servir al Señor, y Sirio también, ¿no? Y esa es la tarea, y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos, de servir al Señor. Van a haber batallas,
Claro que sí que van a haber batallas, pero el que tiene la rienda es poderoso, ¿no? Él nos va a dar la victoria. Yo he tenido vicios, fumaba, tomaba, ¿no? Jugaba, tenía los vicios que tiene el mundo hoy día, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Dios me ha dado la victoria. Pero tenía que dar ese paso de fe. Y el Señor quiere que demos el paso de fe. El apóstol Pablo era un perseguidor de los cristianos. Sin embargo, cuando él fue a Damasco, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. El Señor le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él cayó en tierra. ¿Y qué dijo Pablo? Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? Todos los hombres, de una manera o de otra, han dicho: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Yo estoy dispuesto a tomar la responsabilidad que tú tienes para cada uno de nosotros, ¿no? Los 3 compañeros de Daniel, cuando fueron llevados a Babilonia, junto con Daniel, ellos dieron el paso de fe, de obedecer a Dios, confiar en Dios y no adorar la estatua que habían levantado. A pesar de las circunstancias, ellos siguieron confiando en el Señor. Ellos fueron echados al horno de fuego, pero Dios lo libró. Dios lo libró. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en el Señor. Para el Señor no hay nada difícil. Y también podemos ver a tantas otras. Y ¿sabe qué? El Señor Jesucristo a los discípulos le dijo a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Como trigo, dice. ¿Sabe cómo zarandeaban antes el trigo para sacar la paja del trigo? Lo tiraban al aire, ¿no? Y con un turbo, un ventilador o el aire mismo, ¿no? Separaba la paja del trigo. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Dijo: yo oraré por vosotros para que no le falte la fe. Él es el que intercede por nosotros. Él es el que está en control en todas las cosas. ¿Y cuáles eran los problemas que tenían que enfrentarse los discípulos? Muchos, incluso la muerte. Y Dios estaba entrenando a ellos, ¿no? para que puedan llegar al final. Para que puedan llegar al final. Y muchos se han enfrentado a la muerte. Esteban fue muerto. Juan el Bautista fue decapitado. Pedro fue muerto también, crucificado. Y así podríamos mencionar a muchos hombres, ¿no? que han seguido las instrucciones del capitán, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que da las órdenes y nosotros simplemente tenemos que obedecer. Así como en la mili. En la mili no éramos nadie nosotros. Simplemente estábamos ahí para cumplir órdenes. Y muchas veces nos han puesto, decir, sois unos inútiles. Y todos tienen que decir, sí señor, somos unos inútiles. Y eso lo hacían de verdad.
de verdad. ¿Para qué? Para humillarlo, para mostrarle que no eran nada. Pero algo iba a surgir después, con el tiempo. Y así el Señor nos prepara a cada uno de nosotros también, ¿no? El momento a lo mejor no nos damos cuenta, pero pasando el tiempo nos vamos a acordar cuando el Señor nos llamó. Por eso es importante. Y mire, en este pasaje que hemos leído, ¿no? De Elías, un profeta que Dios usó, no para disciplinar a Acab. ¿Qué estaba pasando con Acab? Vamos a ir al capítulo 16. Y miramos el versículo 30. Dice, y reinó Acab, hijo de hombre, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos de Dios, Jehová, más que todos los que reinaron en él. Más que todos los reyes que habían reinado hasta ahora en Israel, Acab era el más malo de todos. Porque tomó como mujer no me sale el nombre. Jezabel, ¿no? Tomó por mujer, era una mujer idólatra, era una mujer terrible, y Acab se había rendido a todas estas cosas. Y Dios levanta un profeta, a Elías, para disciplinar a Acab. Elías, ¿quién era? Elías era un hombre tosco, un hombre común, como nosotros. Y como dijo Moisés, ¿quién soy yo para ir a Faraón y decirle todas estas cosas? O el pueblo no me va a creer. Eso estaba en la mente de Moisés. El pueblo no me va a creer. Si yo voy y le digo todas estas cosas, no va a creer. ¿Y quién soy yo para enfrentarme al Faraón? Pero aquí vemos a un hombre, Elías, él sin media palabra fue y le dijo al rey, los dos estaban sentados en el trono, Jezabel y Acab, y él fue y le dijo a Acab, por años no va a haber lluvia. ¿Ya sabe qué significa eso? ¿No? Que un hombre venga y le diga eso al rey, que por años no va a haber lluvia. Como dice aquí, dice entonces Elías, que era de los moradores de Galán, ¿no? Dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y eso realmente Elías estaba enfrentando al rey. Era un hombre muerto. Pero ¿qué dijo Dios en el versículo 3? Dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Ya, lárgate, porque si no te vas, te van a matar. Lárgate, ahora. ¿Y qué hizo Elías? Hizo conforme a lo que Dios le había mandado. Dar el mensaje que Dios le había dado, y Dios lo quitó del medio, lo mandó a otro sitio.
Entonces, se iba a enfrentar, Dios tenía que entrenar a Elías, ¿no? Porque esto era el comienzo recién de todo lo que iba a venir. Era el comienzo. Y Dios tenía que preparar a Elías, así como preparó a todos los demás hombres. Entonces, Elías y esconde en el arroyo de Kerit, dice. Beberás agua del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. 2 camareros. Dios iba a mandar a 2 camareros para que traigan todos los días, de mañana y de tarde, su porción de comida. Qué maravilloso. Ahora, ¿por qué Dios usó los cuervos? Dios podía haber usado a personas que les lleven una vianda, que les lleven comida, no, cuervos. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el rey iba a buscar a Elías. Y donde alguien lo veía a alguien venir todos los días por el mismo camino, a llevar a comida a Elías, iba a ser descubierto. ¿No? Iba a ser descubierto. En cambio, un cuervo, ¿quién va a llamar la atención a un cuervo? ¿No? Y Dios usó los cuervos para darle de comer a Elías. Yo me pregunto, ¿cuánta comida pudo haber traído el cuervo? en cada viaje, ¿no? Uno traía el pan y el otro traía la carne. Pero Dios le dio lo suficiente para que él no muriera de hambre. Lo suficiente. Elías dependía de Dios. No había otra cosa. Y la sequía no solamente afectó al rey y al pueblo, sino también afectó a él, la sequía, porque el arroyo se iba secando. Y Elías ya tenía en su mente, cuando se acabe el agua, porque él vio que el agua después iba bajando, cada vez más, cada vez más. ¿Qué va a pasar si cuando no tengo agua? ¿No? ¿Qué pasará? Pero cuando se secó el arroyo, vino el Señor otra vez. Elías, vete. Dice, levántate. No, en el versículo 8 dice, y vino luego a él palabra diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sion, y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda, ¿no?, que te sustente. Bueno, y Dios le ha dicho, por fin voy a tener comida en condiciones. Por fin voy a tener a alguien que me cocine. Habrá respirado y habrá echado prisa para llegar ¿no?, con el hambre que venía arrastrando ya de mucho tiempo, ¿no? Pero vemos, es una historia preciosa, me encanta, ¿no? Pero hay que estar ahí. Como historia es hermoso, pero hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar en los zapatos de esos hombres, ¿no?, que Dios ha usado. Y entonces vemos en el versículo 5, no, en el versículo 4 dice, beberás agua
y yo, perdón, en el versículo 8 estaba. Levántate, vete a Sión y morará allí. Y aquí yo, dando orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Wow. Tenía hambre. Tenía hambre. Pero, ¿cómo pudo saber Elías cuál era la viuda? Porque pienso que no era la única viuda que había en la ciudad. ¿No? Seguramente había muchas viudas. ¿No? ¿Cómo Elías sabía que esa era la viuda? ¿No? Porque él la vio recogiendo leña, ¿no? Y estaba a la entrada de la ciudad. Y Elías habrá imaginado: bueno, esta debe ser la viuda que me tiene que dar de comer, ¿no? Pero él nunca se imaginó la condición de la viuda. Nunca ni se le cruzó por la mente las condiciones que vivía la viuda. Y en versículo 12, y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué mensaje para Elías? Como darle un golpe de gracia. Elías seguro que fue con una idea que no iba a ser bien atendido, que iba a tener comida abundante, que iba a tener una cocinera, que todo iba a marchar bien. Pero la sequía era grande. Y aún hacía poco que había comenzado. Y la viuda pobre, sola, ¿no? Con un hijo, sin trabajo, sin dinero, sin nada. Lo último que tenía, y encima Elías le dice: primero trae a mí. ¡Qué coraje! ¿No? ¿No? Deme a mí primero. ¿No? Deme a mí primero. Y Elías en versículo 13 dice: no tengas temor. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Vaya, prepara, pero primero a mí. Hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráetela, y después harás para ti, para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, no, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¡Wow! ¿No?
tenía la comida asegurada. Comida asegurada. Qué hermoso. Qué hermosa historia. ¿No? Pero son victorias verdaderas. ¿No? Verdaderas. Muchas veces confiamos en nosotros mismos. Y ese es el tropiezo más grande que podemos tener para avanzar espiritualmente. Confiar en nosotros mismos. Yo no puedo. Yo no puedo. Pero debemos aprender de estos grandes hombres. Decir, heme aquí, Señor. ¿Qué quiere que yo haga? Estoy dispuesto a servirte. Quiero servirte. Sin preguntar cómo. Simplemente debemos ofrecernos al Señor y llevar a cabo el plan de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios va a disciplinar al rey. Y eso no solamente afectó al rey, sino también afectó a todos. A todos. Hubo una gran sequía por 3 años en que no hubo lluvia ni rocío. Ni quiero imaginar lo que eso ha sido, porque ni siquiera había nube en el cielo. Porque al final, cuando Eliseo se encuentra con Elías, cuando se encuentra con Eliseo, ¿no? Lo manda a ver que si veía algo, porque ya se había cumplido los 3 años de sequía que Dios había dicho, ¿no? Entonces querían ver a ver si había algo que anunciaba la lluvia, ¿no? A ver si se acercaban las nubes, y vio una nube como la palma de la mano. Y ahí donde se terminó la sequía, empezó a llover, ¿no? Y volver a la normalidad. Pero esos 3 años de sequía, ¿no? Fue terrible. Pero Dios ha usado a este hombre. Espiritualmente nosotros también podemos estar secando, nos podemos estar secando como ese arroyo. Y debemos tener cuidado. El Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿no? Correrá como río de agua viva en nuestro ser, ¿no? Y debemos tomar esos pasos de fe, confiando en el Señor, ¿no? Para llevar a cabo el ministerio que Dios ha dado aquí en la tierra. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Cada uno de nosotros Dios quiere usarnos para un propósito. Pero lo importante es que nosotros estemos dispuestos. Lo importante es que nosotros demos ese paso de fe que Dios quiere que demos. Y muchos hermanos pueden decir, hermano, yo he dado ya el paso de fe. Pero el Señor quiere que sigamos dando otros pasos de fe. Que vayamos avanzando, porque van a venir tiempos difíciles. Van a venir tiempos difíciles. Y la única manera de ver el poder de Dios es cuando damos ese paso de fe. Cuando nosotros nos rendimos a Él, vamos a ver la mano de Dios. Como Elías. Elías estuvo ahí, no sé por cuánto tiempo habrá estado ahí en el arroyo, ¿no? Hasta que se ha secado. Pero él estuvo ahí. ¿Y esperando qué? Esperando la muerte seguramente, ¿no? Pero él no se fue, él se quedó ahí porque Dios lo puso ahí, en ese lugar. Él no tomó una decisión, no, bueno, yo voy a salir y me voy a otro sitio. Cuando vio que el agua ya no quedaba agua,
que ya el arroyo estaba seco, ya se estaba secando del todo. ¿Qué voy a hacer aquí? Me voy a morir de sed. Pero no, él se quedó ahí, esperando a Dios. Esperando a Dios. Y muchas veces nosotros nos equivocamos. Así como Abraham y su mujer, cuando Dios le prometió un hijo. Ellos quisieron ayudar a Dios. No esperaron a que se cumpliera la promesa de Dios, ¿no? Ellos tomaron una decisión equivocada, ¿no? Y así somos muchas veces nosotros también, ¿no? Debemos esperar que Dios obre. Cuando el Señor nos llama para algún misterio, ¿no? Debemos permanecer ahí hasta que Dios diga lo contrario. Debemos mantenernos firmes en la fe, confiando en Dios, que Él nos va a guiar, que Él nos va a dar el poder, la sabiduría para llevar a cabo el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿no? Y vamos a ir a Juan 7:37. Y en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo es la fuente. Él es la fuente. Él que nos va a dar el sustento que nosotros necesitamos espiritual. Él es el único que nos va a sustentar en los tiempos difíciles, cuando vienen las pruebas, ¿no? Cuando vienen las dificultades. Van a venir tiempos de escasez, van a venir. Pero ¿cómo reaccionamos cuando vienen todas estas dificultades? ¿Cómo reaccionamos? ¿Confiamos en el Señor, que Él va a proveer, que Él nos va a cuidar? Dios dice que ningún hijo suyo mendigará pan. Ningún hijo suyo mendigará pan. Él no va a dar lo suficiente para mantenernos con vida. Así como lo hizo con Elías. Dios le dio lo suficiente para que no muera de hambre. Y todo el tiempo lo tuvo así. ¿Por qué? Porque esa era la manera que Dios usó para que él dependiera exclusivamente de Dios. Exclusivamente de Dios. Él no tenía ningún recurso de este mundo. Por eso lo mandó al desierto, a un lugar donde no había nada, solamente lagartijas, y no sé si había, ¿no? Pero ahí él se mantuvo firme. Y esa es la manera que Dios puede obrar en nosotros. A veces el Señor nos puede llevar a sitios, a lugares, ¿no?, donde nunca esperamos. Pero como hijos de Dios, tenemos que tener toda la confianza en Dios, que Él va a cuidar por nosotros, que Él va a velar por nosotros, que Él intercede por nosotros. Él está allá en los cielos intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros, que intercede por nosotros, ¿no? Entonces es importante que nosotros
miramos y siempre que venga a nuestra mente estos grandes hombres de fe, ¿no? Porque todo esto ha sido escrito y está aquí en la Biblia, ¿no? Para que nosotros aprendamos también, ¿no? A dar ese paso de fe. Y debemos, mientras que estamos en este mundo, debemos seguir dando pasos de fe en todos los tiempos. En todos los tiempos tenemos que dar pasos de fe. Y no debemos, si no damos ese paso de fe, nos vamos a convertir en un arroyo seco. En un arroyo seco, si no damos ese paso de fe. Si Elías no hubiera dado el paso de obedecer a Dios, él hubiera muerto ahí, al lado del arroyo seco. Pero él dio el paso de fe. Él confió en el Señor. El Señor me va a llevar a otro lugar. El Señor me va a dar el sustento que yo necesito. Muchas veces nosotros nos sentimos muy espirituales cuando tenemos en abundancia, cuando estamos bien. Dios me está bendiciendo, Dios me está enriqueciendo. Tengo de todo, no me falta nada. Cuidado. El Señor un día, como hizo con Job, Job se acostó un día, el otro día cuando se levantó, fatal, ¿no? Pero él dijo una cosa, 19:25, cuando ya Job estaba ya al umbral de la muerte, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. ¿Podríamos decir nosotros eso en la situación de Job? ¿Que mi Redentor vive? Eso es hermoso. Y cada uno de nosotros somos sus hijos. Ojalá que todos que estemos aquí seamos sus hijos. Pero si hay alguna persona que no ha tomado ese paso de fe en confiar en el Señor, en Cristo como su Salvador, hoy es el día. Hoy es el día que tú puedes conocer a Cristo como tu Salvador. Hoy es el día que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Hoy es el día que el Señor te quiere a ti y quiere usarte para la gloria de Dios. Y cada uno de nosotros debemos dar ese paso de fe. ¿Estás listo entonces para entregarte a Dios? Y que Dios nos lleve a la madurez espiritual. ¿Estamos dispuestos a dar ese paso? No es simplemente venir a la iglesia. Porque si solamente venimos a la iglesia y no tomamos decisiones, no tomamos ese paso de fe para ir avanzando y para hacer una bendición a los demás, o no estamos evangelizando, pero sí, yo vengo todos los domingos a la iglesia, pero él no dice mucho eso de venir a la iglesia si no tomamos las decisiones. Hay que tomar decisiones como en la vida cristiana, así como tomamos decisiones en la vida común y corriente, tomamos decisiones. Nos pasamos el día tomando decisiones. ¿Qué hago esto? ¿Qué hago aquello? ¿Qué hago? Pero lo que menos hacemos es tomar decisiones cuando Dios quiere que tomemos decisiones para la gloria de Dios, ¿no? Y debemos ser conscientes que nosotros dependemos de Dios. Nuestra dependencia está en Dios. Como todos estos hombres que hemos mirado, que hemos echado un vistazo, ¿no? Estos hombres eran hombres como todos nosotros.
¿Mm? Pero sin embargo, ellos dieron ese paso de fe. ¿Mm? Ese paso de fe. Y nosotros también debemos dar ese paso de fe. ¿Vamos a ser zarandeados? Claro que sí, que vamos a ser zarandeados, así como los discípulos de nuestro Señor Jesucristo fueron zarandeados. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Sin embargo, ellos se mantuvieron firmes, firmes, confiando en el Señor. Y puesta la mira siempre allá arriba, donde está nuestro lugar, donde está nuestra ciudadanía, allá arriba en los cielos. Porque ese es nuestro lugar. Aquí estamos de paso. Estamos de paso. Pero Dios quiere que en este tiempo que estamos aquí, ¿no?, hagamos algo. Dios nos ha escogido para algo. Dios nos ha escogido para algo. Como Dios escogió a todos estos hombres para algo, era para llevar el mensaje de Dios. Y nosotros también. Dios nos ha escogido para que demos testimonio en este mundo del Dios vivo, del Dios verdadero. Y debemos nosotros ser conscientes que Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos, pero depende de nosotros. ¿Estamos listos para obedecer a Dios? ¿Estamos listos para dar ese paso de fe que Dios quiere que demos? ¿O estamos tan ocupados? Por eso Dios llevó a todos estos hombres separados prácticamente del mundo, ¿no?, a lugares donde no había nada, ¿no? Donde no había nada. Pero hoy día, desgraciadamente, estamos muy entretenidos con este mundo. Muy. Y yo digo demasiado entretenidos estamos con este mundo, que estamos dejando a Dios a un lado. Y seguimos muchas veces la corriente de este mundo. Porque eso es lo que busca el diablo, eso es lo que busca Satanás, ¿no? Dios nos entretiene y le puedo asegurar que Él está consiguiendo su objetivo de distraernos. Porque estamos muy distraídos muchas veces. Y nos estamos yendo por un camino que no es el camino de Dios. Nos estamos desviando muchas veces. Pero debemos buscar el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino. Nosotros debemos seguir el camino de Cristo. Es un camino difícil. Es un camino que nosotros por nuestra naturaleza, por nuestro poder, por nuestras ideas, no vamos a poder seguir ese camino. Pero sí podemos seguir el camino cuando damos el paso de fe. Y Dios está ahí controlando. Dios está ahí para ayudarnos. Dios no nos va a abandonar en cualquier situación que te encuentres. Así como Dios no abandonó a Job. Dios no abandonó a Job. Y también el diablo pidió a Job para zarandearlo. ¿Y de qué manera lo ha zarandeado? Y sabe que Dios, Satanás puede hacer lo mismo con nosotros. Satanás quiere zarandearnos. ¿Cómo estás preparado para el zarandeo? ¿Qué puede venir? ¿Cómo estamos preparados? ¿Estamos listos para enfrentarnos en una situación difícil donde Dios te puede quitar todo? Como lo hizo, ¿no? Dios puede quitar todo a veces, así como Dios da y Dios quita, dijo Job. Pero estamos nosotros dispuestos para aceptar eso. Podemos decir nosotros también, Dios da y Dios quita, porque al final todo le pertenece a Dios, nada es nuestro, todo viene de Dios. Y muchas veces decimos, yo lo he hecho, con mi trabajo, con mi fuerza, con mi poder. Pero ¿de dónde salió todo eso? El poder te lo ha dado Dios.
la fortaleza te ha dado Dios, el trabajo te ha dado Dios. ¿No? Todo viene de Dios. Nosotros no tenemos nada. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos despojemos de lo que más podamos de las cosas de este mundo. Y a veces nos puede llevar a un desierto espiritual. Y debemos tener cuidado con eso. Cuando entramos en un desierto espiritual. Pero Dios es grande, Dios es bueno, Dios cuida por nosotros. Entonces, siempre debemos estar esperando en Dios. Necesitamos ser forjados por Dios, ¿no? Necesitamos ser transformados, ¿no? Como el barro. ¿El barro qué es en sí? La arcilla. No es nada, ¿no? Pero en la mano del alfarero se puede convertir en algo precioso, en algo precioso. Y así también nosotros, si nosotros nos entregamos a Dios, si dejamos que el Señor nos moldee, que el Señor trabaja en nosotros, Dios quiere moldearnos a la imagen de Cristo. Pero estamos dispuestos a soportar esa forma, ¿no? Pero hay cosas, el barro es muy manipulado, ¿no? por el alfarero, muy trabajado, ¿no? Y Dios puede trabajar en nosotros de la misma manera. Dios nos puede apretar, nos puede crujir, ¿no? Para hacernos a la imagen de Cristo. Y entonces vemos aquí y ojalá que Dios esté obrando en cada corazón esta mañana. Dios estuvo obrando en mi corazón toda esta semana, ¿no? Toda esta semana tenía los pensamientos de estos hombres, de estos grandes hombres, ¿no? Han fallado, claro que sí han fallado, ¿no? Elías, llega un momento que él dijo, ya no puedo más, me quiero morir. Siguen leyendo todo el primer Reyes para adelante. Me quiero morir. Y él se quedó dormido. Y Dios envió un ángel, le trajo una torta, se la dejó ahí, llamó, lo despertaron y el ángel le dijo, coma y beba. Y él se volvió a dormir. Y otra vez trajeron comida, otra vez llama, coma, fortalécete porque te espera un largo camino. Más todavía. Pero sí, es así, la vida de un creyente es así. Es así. Si realmente vivimos como un cristiano, si realmente hacemos lo que Dios manda, es una vida de sacrificio. Pero vale la pena, porque nosotros ya sabemos dónde está nuestro lugar. No está en este mundo, sino debemos prepararnos para cuando nos enfrentemos con el Señor. Y por cierto, a mí ya me queda poco, ¿no? Y de verdad, les digo, yo no veo la hora de estar en la presencia de Dios, ¿no? Como dijo Job, voy a estar en la presencia de Dios, mis ojos lo verán, cara a cara, voy a estar frente a Él cara a cara, mis ojos lo verán, ¿no? Y así. Yo creo que es algo que ni siquiera nosotros podemos imaginar, ¿no? ¿Qué va a ser ese día cuando estemos con el Señor? Va a ser lo más grande, lo más precioso, y ahí recién nos vamos a dar cuenta por qué yo me he conformado tanto a este mundo. ¿Por qué? Cuando el Señor dice que no busquemos las cosas de este mundo, que no busquemos las cosas de este mundo, que nuestra mira esté puesta allá arriba, ¿no?
Y ahí donde esté, ahí donde nosotros debemos enfocarnos, Sí. allá arriba, donde Cristo está reinando. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias, Señor, por estos hombres tan valiosos, por estos hombres que han seguido los pasos de fe que han dado, Señor, y te damos gracias, Señor, por ello, y que nosotros también podemos ser imitadores de ellos. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos guíes en este mundo tan peligroso, en este mundo que está a la deriva, en este mundo que está en decadencia total, que ya no hay esperanza en el Señor, pero nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Él va a venir a buscar a los suyos cuando llegue el momento y la hora. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer